hay muchas características que podemos identificar. Claro, ya después cuando pasen más cuatrimestres, van a, si vuelven a ver el video, van a notar características que no habían notado esta última vez que miraron el video. Ya conforme vayan desarrollando su ojo clínico, van a ir detectando más y más rasgos de personalidad. Pero por el momento, ahorita que ya tienen una base más o menos de criminología, pues se pueden dar cuenta de algunas cosas. Primero, de cómo cuenta la historia de vida. Vamos a ir compartiendo pantalla. La importancia de los hechos. Y un ejemplo claro de lo que les había comentado, de que los recuerdos que son traumáticos se quedan con mayor frecuencia y con mayor peso en la vida de una persona. Entonces, algunos de los elementos que ahorita les voy a subir, que va a ser la tarea, va a ser, van a tener que poner datos generales, nombre de la persona, en este caso de la niña, edad, sexo, familiares biológicos y un poco o lo que se sepa de los familiares biológicos. Si creen que es necesario buscarlo en algún documento, más información sobre estos, lo pueden hacer. Antecedentes de índole criminológico. ¿Qué le pasó? ¿Qué situaciones pudieran haber contribuido a esa conducta que tiene actualmente? Algunas otras características criminológicas. Proyectadas, evolución y desarrollo de las mismas. ¿Cómo fue o cómo fue en un inicio la conducta y cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue creciendo esa conducta? ¿Cómo empezó? Y ahorita cómo se estaba, bueno, en ese momento, ¿cuál fue el tope? El tope y el crecimiento de esas conductas disociales. Reacción y acción de los padres. Tratamiento y evolución del tratamiento. Y conclusión personal del caso, mínimo 5 renglones. Eso es lo que tienen que escribir ustedes respecto al caso. Es algo muy general porque todavía no puedo ponerles a que me hagan un peritaje o algo por el estilo. Por el momento solamente va a ser eso. Ya ¿Para después, cuándo es la tarea? mándeme ¿Para cuándo va a ser eso? para la siguiente semana, Ok. para que lo escriban bien. Y ya en efectos posteriores, ya hablaremos de criminogénesis, criminodinámica, factores preparantes, predisponentes y detonantes, y muchos otros más. Signos, síntomas de padecimiento, pero eso ya viene después. Ok, primero es esto. Sí que sí. Antecedentes, características criminológicas. Se me olvidaba. Tratamiento. Aquí. Bueno, no. Acá después del tratamiento. Diagnóstico. Diagnóstico. Ay, el acento. Diagnóstico clínico y por qué. Ya tienen el DSM-5, así que lo que digan los sujetos o si lo buscan, van a pegar las características de ese padecimiento. Si dice que tenía depresión, peguen las características de la depresión. ¿Sale? El diagnóstico clínico y por qué. Si en el video dicen el diagnóstico clínico, qué es lo que tenía, váyanse al DSM-5, que ya lo tienen. Busquen esas características de ese padecimiento y aquí los pegan. Si en el video no dicen, busquen en internet cuál es el diagnóstico clínico de ella y lo pegan.
Listo. Eso es lo de la tarea. ¿Dudas de esto? De la tarea. Yo, profe, con la 2. ¿Podría explicármela, por favor? Ok, características criminológicas proyectadas, evolución y desarrollo de las mismas. Se refiere al comportamiento en sí. Cómo empezó comportándose esa niña y cómo fue evolucionando y creciendo esa conducta. ¿Ok? Es como, por ejemplo, un niño, por ejemplo, un joven, cuando estaba niño empezó robándose los lápices y las plumas de los compañeros, y al rato un chicle, y al rato un chicle de la tienda, y así fue evolucionando hasta que se robó una televisión de una tienda. ¿Sí me explico? Cómo fue creciendo y evolucionando una conducta. Ah, ok, está bien. Ya entendí. Gracias, profe. Ok, nada. Antecedentes de índole criminológico es lo más relevante de su vida pasada. Muy bien. Bueno, si van teniendo dudas, me van avisando. Y bueno. Sigamos con las escuelas eclécticas. Ya de las últimas. De las escuelas eclécticas, estas en sí, igual como la escuela clásica, no existió como tal, no tiene líder, no tiene jefe, no tiene representantes en sí, son más corrientes de pensamiento que vinieron después del Lombroso. Después de que ya pasó un tiempo el Lombroso y ya empezó un poco más de la ciencia social moderna, un poco más apegado a nuestros tiempos, se forma la escuela ecléctica, que son 3 corrientes de pensamiento. En sí, la escuela clásica y la positiva tenían sus conceptos en bloque, tenían postulados. Y estos postulados es lo que hacía este conocimiento en bloque, que decían, una persona que es enajenada no puede ser imputable. La pena debe ser proporcionada y útil. Ya no se debe decir pena y se debe decir sanción. Tenían sus postulados, pues. Y como estaban en bloque y una estaba unida a la otra, no podían o decían que no pueden renunciar a los demás porque si no se cae todo este conocimiento en bloque, porque son muchos postulados. Y son esquemas cerrados, pues, no con tanta apertura hacia nuevas ideologías. ¿Okay? Ya que llega la corriente ecléctica o ya que pasa tiempo de la positiva y se buscan nuevas ideas o nuevas formas de comprobar el conocimiento en torno a la criminología moderna, ya es aquí donde se empieza a formar la escuela ecléctica, que es crear algo diferente, ver cómo evolucionó el derecho penal, la criminología, bueno, en ese tiempo antropología criminal, y cómo fueron enfocándose al estudio del delincuente o de los sistemas de prevención. En estas escuelas eclécticas se dividen en 3 y tienen, bueno, se cargan más hacia lo último del positivismo, de lo que hizo Ferri, Garófalo y Lombroso, y otras al clasicismo, perdón. Y de las escuelas más representativas va a ser la tercera escuela, la joven y la defensa social. Aquí estas 3 tratan de compensar o identificar qué le faltó a estas últimas 2 escuelas de estudiar, en qué podrían haber estado mal según los nuevos derechos humanos y según la ciencia moderna, más de la ciencia moderna social y psicológica. En la tercera escuela tenemos 4 preceptos. Primero, decían que
bueno, el primer ítem, que en Roma ellos fueron los primeros en realizar la primera obra jurídica o la gran obra jurídica. Por eso existe el derecho romano y por eso se enseña el derecho romano a los estudiantes de derecho, que fue donde se sistematizó y se formó un compendio en sí grande sobre cómo deberían de ser las leyes, qué tanto debería abarcar al ciudadano, pago de impuestos, pago de todo, en sí el derecho o de todos los aspectos, derecho económico, de normas sociales, penal, viene del derecho romano, que igual a lo mejor esto ya se lo sabían, pero en fin, hay que repetirlo otra vez. Vienen de aquí, del derecho romano. Entonces, primero, la tercera escuela decía que los italianos ya han inventado 4 veces el derecho penal. Primero, pues realizando la gran obra jurídica desde el tiempo del Imperio Romano. Después, cuando viene Beccaria en escuela clásica, que hablaba sobre los contratos sociales, que hablaba de que el hombre debería de cumplir el derecho y las normas sociales y que debería de estar acorde a lo que indicara la sociedad. Después llega la escuela positiva con sus 3 representantes, Lombroso, Ferri y Garófalo, que se enfocaron más en estudiar al hombre delincuente, al hombre en su ente jurídico. Al último es cuando ya se funda la parte importante de la tercera escuela, que es unir todos esos conceptos para tener algo más completo del derecho penal. Entonces, primero, pues, se fundó, como quien dice, la gran obra jurídica que en el Imperio Romano. Después, se preocupan por que la ciudadanía tenga que cumplir las normas sociales, el derecho, y que estén conscientes de cumplir estas normas y que estas normas estén acorde a la sociedad. Después, se preocupan por estudiar al hombre delincuente, no solamente las leyes y el delito, sino también al hombre delincuente. Y al último, ya en la tercera escuela, pues es reunir todo esto. Hay que estudiar tanto al hombre como al derecho, como los antecedentes, para poder comprender todo en general, no solamente enfocarse en una sola rama como lo hicieron en las escuelas anteriores. Es estudiar todas. Ya también dentro de la tercera escuela se habla sobre medidas de seguridad para las personas inimputables, para aquellos que son enajenados o que no tienen capacidad de querer y entender. Hasta el momento, en la escuela clásica y en la positiva, se había hablado de que deberían de tener una sanción diferente o que deberían de estar en áreas diferentes, que debería de existir un psiquiátrico con especificaciones especiales para estas personas o que no deberían de ser juzgados en su totalidad. Pero en sí, ya dentro de esta tercera escuela, se busca o se pretende de que pues sí sean juzgados en cierto nivel de responsabilidad que tienen por lo que han hecho y que es mejor hablar sobre medidas de seguridad. ¿Cómo voy a hacer para tenerlos controlados o para tenerlos ahí calmaditos mientras cumplen con su sentencia o su sanción? También se enfocan o pretenden no solamente enfocarse en la parte jurídica, en la parte de ley o penal, sino que quieren tomar en cuenta también lo sociológico y lo antropológico. Aquí por eso había una relación entre el positivismo más, porque es cuando se enfocan más hacia la antropología criminal. Y ellos también son de la creencia de que el libre albedrío en sí no existe, pero todas las personas tienen capacidad de entender o de tomar alguna decisión y que es mejor hablar de responsabilidad moral de lo que hizo el sujeto. También son de los
bueno, no tan modernos, pero sí de una era después del Lombroso, que se enfocan también en la parte estadística, en el análisis del fenómeno criminal, ya como un fenómeno criminal, es decir, la totalidad de un cierto tipo de delitos en una región específica, en este país, en este estado, en este municipio, qué tipo de delitos hay, qué tanta cantidad, y ahora sí, interpretar esos datos. ¿Qué significa? Que exista más un tipo de delito en un área u otra, perdón. ¿Qué significa? Que exista más secuestro en el norte que en el sur de México, o que exista más robo de vehículo en el norte que en el sur de México. Porque, por ejemplo, teniendo esa estadística en general, ¿qué podrá significar o a qué se deberá que exista más robo de vehículo en el norte del país que en el sur? ¿Ustedes qué creen? Si ya tenemos ese dato. Eh, por la accesibilidad de los vehículos. ¿Por la qué, perdón? Accesibilidad, ¿no sería? Claro que sí. ¿Apellido? Félix. Muy bien. Profe, Sí, mándeme. también porque es más fácil, un carro allá es más caro que aquí y pues un negocio conviene llevarlos de aquí para allá. Mucha gente sí lo hace legal, pero pues si robas y lo llevas para allá y lo vendes, ¿cuándo lo van a encontrar? Qué pensamiento tan antisocial, pero sí. ¿Apellido? González. Ahí está. Así es. Hay mayor facilidad de encontrar un carro aquí. Son más baratos. La proximidad con la frontera hace que esto sea posible. Entonces, allá, pues por eso no es tan común el robo de vehículo, pero por las necesidades de los estados. Allá no es tan común encontrarte un carro a la vuelta de la esquina o personas que revendan carros o algo por el estilo, que sí hay, pero no en la cantidad que hay aquí en el norte. Y eso hace que crezca más la estadística en torno a eso. Entonces, de un dato, de una estadística, de una gráfica, yo voy a poder interpretar eso, a ver qué significa en mi sociedad, en mi comunidad, en el estado, municipio, lo que sea. Conforme se tenga esa información y el análisis, ya se procede a programas preventivos. También habla de la antropología, pero no una antropología criminal como la llamaba Lombroso, una antropología actual, una antropología que deja de lado la parte de el físico de la persona para clasificarlo como un delincuente. Ya deja esa parte de la antropología criminal del Lombroso y entra una antropología criminal actual que se basa más en el concepto ambiental, en un concepto enfocado también hacia la criminología ambiental, no solamente del clima, estaciones del año, sino cómo está desarrollada una ciudad, es zona industrial, es una ciudad meramente agrícola o hay más minas, qué tipo de economía es la que hay más. Es una zona mayormente pesquera, es una zona de altos negocios, quizás. También eso información tiene que ver. Y ya lo estudia en una parte más de una criminología ambiental o antropología criminal ambiental. También tipo de cultura, tipo de usos y costumbres, influencia del medio externo, etc. Todo esto para complementar un nuevo sistema de pensamientos para analizar en sí el fenómeno criminal como algo que puede tener muchísimos factores y no solamente uno. No solamente lo que va a hacer a la persona criminal va a ser su físico o algunas características de su vida, sino todo en general lo que le rodea va a aportar de alguna u otra forma a su criminalidad. Algunos de los elementos importantes de esta tercera escuela hace la diferencia del derecho penal de la criminología. Permítame.
ahora sí, disculpen. Distingue el derecho penal de la criminología. De seguro han escuchado o a ustedes les dijeron, oye, mi hijo, ¿por qué estudias criminología? Mejor hubieras estudiado derecho. ¿Les llegaron a decir? ¿O les han dicho? Sí, profe. Todavía me lo dicen. Qué mal. ¿Por qué no Pero, agarraste otra? mande. No, que también me dice, ¿por qué escogiste esa carrera? ¿Por qué no agarraste otra? Ajá. Y no encuentran una diferencia realmente. Y hasta a mí también me dijeron en un principio, estudia derecho y luego te especializas en criminología. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Y nunca será lo mismo. Cada vez más la criminología se va separando muchísimo de lo que es el derecho. Por eso es una ciencia aparte, no es una rama del derecho, no es una disciplina, es una ciencia, es totalmente aparte. Tiene un sistema de conocimiento sistematizado, sus áreas auxiliares, áreas que se desprenden de la criminología, es algo totalmente diferente y autónomo. Sí conocemos parte del derecho penal porque es necesario, porque nuestro sujeto de estudio es el hombre antisocial o el delincuente. Entonces tenemos que conocer de derecho penal. Pero en sí, a lo que han visto ahorita, la criminología se enfoca más a qué. ¿A qué otra ciencia se enfoca más? A la psicología se me hace, profe. Muy bien, a la psicología. Nos estamos enfocando, o bueno, nos enfocamos entre una parte antropológica, psicológica y social. Antroposocial, antropobiológico social, de todo podemos hacer un compendio, pero en sí la criminología es punto y aparte del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal se encarga únicamente de distinguir qué elementos son necesarios para clasificar una conducta como delito. ¿Qué nuevas conductas deben de ser clasificadas como delito? Y ese sujeto que ya delinquió, ponerle una sanción. Sí. Y en la criminología no. Es conductual, es de antecedentes, criminogénesis, dinámica, prevención, tratamiento, diagnóstico. Estudio de la fenomenología científica, académica, de Derecho es todo. como casi el puro artículo, ¿no? Estudiarlo, pura teoría. En el derecho penal, Sí. sí, en el derecho penal sí. Es muy, muy apegada a lo que dice el librito, porque ahí no hay sujeto a interpretaciones. Y es lo que se diferencia de la criminología. Porque sí, un sujeto pudo haber cometido un robo, sí, y ahí todos los elementos son para que el derecho penal lo clasifique como un robo, sí. Pero, ¿qué condiciones tenía el sujeto? Robó porque tenía hambre, porque era una situación de que ya se estaba desmayando de hambre, o robó porque alguien más lo dijo, porque fue un reto. ¿Qué condiciones en sí tenía el sujeto? Y con base a eso, debes tu derecho penal atribuirle ahora sí una sanción, pero tienes que conocer del sujeto. Entonces, cada vez más se fue separando y se diferenció el derecho penal de la criminología. Mándeme, Ulises. Profe, entonces seríamos algo así como los contras de los abogados, porque ellos se encargan de defender para que no entre, aunque esté como esté, pues ellos quieren que no entre. Ah, Y, sí. y nosotros demostramos que pues, está mal, que tiene que entrar, ¿no? Somos enemigos. Pues algunas veces podríamos ser aliados también de ellos. Pero ya depende de la realidad de la situación. Porque nosotros podemos hacer un peritaje y presentarlo
Y pues el peritaje va a hablar por sí solo. Tiene razón. El delincuente sí, bueno, el presunto delincuente debe salir y no debería enfrentar el proceso más allá. O sí, ni modo, y es culpable y entre. Entonces, ya dependería de cada caso, de cómo se presente la situación. Pero muchas veces sí va a ser un gran choque y un gran en contra, más porque ya dentro de un sistema de justicia, ya en la administración de justicia, en un juicio, sí se llegan a poner bien meticulosos y cualquier cosita de un peritaje que esté mal redactado, que esté mal hecho, que me faltó un precepto, una definición, o si me agarra en curva me dice, oye, ¿qué es la criminología? A ver, dime. Y que si a mí se me ocurre decir que es una rama del derecho, ya con eso puede hacer el que mi peritaje no lo tomen en cuenta, que pierda validez. No, pues este perito ni siquiera sabe qué es la criminología. ¿Cómo va a saber todo lo que escribió aquí? Y punta, tan, y se cayó el caso. Chin. Así que, pues sí, es bastante presión. Pero pues con el tiempo van a ir agarrando experiencia. No worries. Y bien, también dentro de la tercera escuela se considera el delito como un fenómeno complejo. Un fenómeno que tiene factores endógenos y exógenos, internos del sujeto y del ambiente. Ya toman ambas partes. También, pues, lo que les comenté ahorita, rechazan las clasificaciones de los delincuentes porque el físico no tiene nada que ver con la criminalidad que puede llegar a tener una persona o con el sujeto antisocial. No existe en sí un tipo específico de criminal. Hay muchísimas variaciones. Así que esa clasificación de delincuentes se pierde y se elimina totalmente. Además, dicen que debería de existir tanto penas como medidas de seguridad, que eso sí lo mencionaron un tanto en la escuela positiva, con que debería de haber una, ¿cómo decía? Que debería de haber una... Ay, se me fue la palabra. Bueno, como que debería de haber otra forma de resolver una situación sin llegar a un proceso penal, pues. No solamente hay que llegar a un proceso penal, sino que puedes arreglarte antes de llegar a ese proceso. Se me fue la palabra. No puede ser. Esperad. No, Está acá. Mándeme. no es acuerdo. Ándele, acuerdos. Muy bien. Apellidos. Punto, ¿no? Calla. Ok. Bien. Sustitutivos penales. Sí, sí, sí. Acuerdos o sustitutivos penales. Sí. Debería de haber un acuerdo antes de llegar a ese proceso. Y con ellos, pues, también medidas de seguridad. Así que sí, para que no se me vaya a fugar. Que también la finalidad, pues en sí de la sanción, ¿no? Porque ya después de Lombroso se cambia de pena a sanción, que no solamente es castigo ni retribución, sino además que debe de ser correctiva y educativa. Ellos ya agregan esta parte, que debe de ser con fines de corrección de conducta y educativa. Porque el sujeto antisocial tiene una falla aquí en la educación. Y no estoy hablando solamente de que no terminó la primaria, no terminó la secundaria o no sabe leer y escribir. No necesariamente de eso, sino también de educación en normas sociales y otras cositas. Ya en la joven escuela, otra de las tres que forman parte de las escuelas eclécticas, hablaban del estado peligroso, que igual se desprende
o se enfocan a partir del concepto de temibilidad o estado de peligrosidad que propuso Rafael Garófalo, que el estado peligroso debería ser un sustitutivo de la teoría como la responsabilidad atenuada, que en sí el sujeto, pues en sí el libre albedrío ya lo rechazaron desde un principio, ¿ok? Porque tanto tienes factores ambientales, puedes tener capacidad de querer y entender, pero puede ser que te influencie el medio, te influencie otra cosa. Entonces el libre albedrío viene a pasar como a segundo término. La libertad es relativa, porque la libertad también va a depender de tu estado político, de tu nación y de qué tanto te desempeñes en un ambiente, porque en sí el medio siempre ha sido represivo. No te vistas así, hombres córtense el cabello para ir a la escuela, sí, la libertad es relativa, entre muchos otros aspectos. Entonces, un estado peligroso también, como la libertad es relativa, depende de qué sociedad estés, en qué lugar estés, qué país estés. Como el libre albedrío no existe tampoco, no podemos hablar de que determinadamente todas las personas que hayan pasado por un mismo trauma, un trauma de la misma naturaleza, quiere decir que todos van a ser peligrosos, ¿no? En sí debería ser interpretada según cada caso y pues en sí debería tomarse en cuenta esto para la transformación de la pena y de la defensa social. En esta joven escuela hablan también de que el concepto de responsabilidad moral debería ser sustituida por el de estado de peligroso o de peligro, que existe una impresión de libertad en los sujetos, que el libre albedrío debería ser pasado a segundo término, que la pena o la sanción tiene como fin defender a la sociedad de los delitos. En estas sí aceptaban tanto las penas como las medidas de seguridad, no reemplazaban una con otra, sino que deberían existir las dos. Tengo una sanción, tengo días multa, años de cárcel, prisión, lo que antes se llamaba cárcel o prisión. Tengo ahora tratamiento penitenciario y aparte, si quiero que ese sujeto cumpla con esa sanción, tengo que tener medidas de seguridad para asegurarme de que no se me vaya a escapar o que no se me vaya a brincar el cerco o a hacer un túnel y que se me vaya, ¿no? Entonces tengo que crear medidas de seguridad para que los sujetos puedan cumplir con esas sanciones que les estoy poniendo. Y también identifican que los delincuentes igual ya no deben de ser considerados como una clasificación física, sino que puede haber delincuentes normales y anormales. Normales de que se apeguen a lo que la sociedad conozca como normal, y aquellos que pues sean totalmente antisociales y que no se adapten. Porque aunque siempre ha pasado, en sí si se fijan, la colectividad, la sociedad, la masa, que somos nosotros como grupo, se siguen asombrando de delitos y siguen diciendo la misma mendiga palabra. ¿Cómo que él es el asesino? ¿Cómo que él es el delincuente? Si no parecía. Mira, si era una persona de familia, trabajaba, estudiaba, tenía hijos. O era una persona que se llevaba tan bien con toda su comunidad. ¿Cómo que él lo hizo? Sigue pasando y tiene muchísimos años pasando. Y la gente o la masa parece que no entiende que cualquier persona puede cometer un delito. Cualquier persona puede ser un criminal.
o puede tener rasgos psicópatas. Entonces, se enfocan a determinar que existen tanto delincuentes normales entre comillas, y anormales, igual anormales entre comillas. Tenemos la parte también de la defensa social, que la defensa social es en sí este movimiento enfocado a la política criminal, que debería ser, bueno, ahí como lo dice, salvaguardar la dignidad y la personalidad del delincuente, sus derechos humanos, y estudiar cuáles son, o bueno, en sí enfocarte a descubrir la personalidad del delincuente. Y esto para que me ayude a crear el movimiento que se ha convertido hoy en día conocido como política criminal. Políticas públicas, programas preventivos enfocados a la sociedad en general para eliminar o disminuir la cantidad de delito en específico en una sociedad. En esta política criminal entienden que no solamente es un problema político en sí. Aquí no estamos hablando de política o un sistema político como los partidos políticos. Es que el PAN y el PRI y Morena y todos tienen la culpa. No estamos hablando en sí de ese tipo de política. Estamos hablando de aquellos documentos, aquellas iniciativas de ley, acuerdos, programas que tengan como fin ayudar en cierta forma a la sociedad y que tienen un trasfondo ahí como no queriendo para la criminalidad o el estudio de la delincuencia. Tienen un trasfondo ahí como medio criminal, medio estudio antisocial, para que las personas se sientan más cómodas y no se den cuenta del programa real. Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda a leer estos elementos? Gareda. ¿Quién dijo yo primero? Romero. A Gareda, ver. por favor. A ver, Higareda, y luego Romero, usted la siguiente. Ok. La pena no tiene únicamente carácter expiatorio, sino que se interesa también de la protección de la sociedad. La justicia penal debe tener siempre presente la persona humana, además de las simples exigencias de la técnica procesal, con un fin de que el tratamiento penal sea siempre humano. No una pena para cada delito, sino una medida para cada persona. Derecho del delincuente a ser asociado. Predominio de la prevención especial. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, la pena no solamente es para sacar al delincuente de la sociedad, sino también para proteger a la sociedad en la que el delincuente y la sociedad sana. Ok. En el proceso penal, tanto mientras se determina cuál va a ser el destino del sujeto, el presunto culpable, o si ya se definió cuál va a ser su destino, siempre se tiene que procurar que sea con un tratamiento humano. Los derechos humanos, muchachos, están sobre todos estos procesos. Por eso, algunas, ¿cómo se llaman? Algunas audiencias van a ser públicas. Cualquier persona podría entrar, pero depende del delito y de las víctimas, es el que se puede hacer un proceso penal o una audiencia privada, también enfocada a proteger los derechos humanos tanto como de víctimas como de sujetos delincuentes. También dentro de que ya están en un cerezo o en un área de retención o de detención, el tratamiento siempre debe de ser humano y por eso siempre, cada cierto tiempo y de sorpresa, llega a Derechos Humanos a evaluar estos centros para ver que sí tengan las condiciones necesarias.
para tener a estas sus personas ahí. Que las penas no deberían ser determinadas por cada delito, sino que cada persona es tan diferente en su delito que debe de ser una medida diferente. Que todos tienen derecho a una reinserción, tienen derecho a socializarse, a aprender a convivir en sociedad. Y pues la prevención especial ya dependiendo del caso. En sí, si se fijan en cuál de estas escuelas hablan sobre las víctimas. A ver, escuela clásica, positiva y las eclécticas. ¿Tienen una área o hablan en específico de las víctimas? ¿Cómo dijo, profe? Que si de estas escuelas, la clásica, la positiva y estas eclécticas, ¿alguna de ellas habló sobre las víctimas? A ver, Creo que no. Así es, ninguna habló sobre las víctimas. Si se fijan, escuela clásica, que no debería existir la pena de muerte, que la pena debería ser proporcionada al delito, que una persona inimputable no debería ser procesada, que las penas eran bárbaras en aquel tiempo, la escuela positiva, clasificar delincuentes, estudiar al delincuente, que en lugar de pena sea sanción, reinserción, etcétera, escuelas eclécticas, un compendio o un resumen de todas o de lo más importante de estas últimas dos, de la escuela clásica y la positiva. Sí, bien. Pero en sí ninguna se enfocó en hablar de las víctimas. Y eso es en lo que todas fallaron. No consideraron las víctimas como parte importante del delito. Pero pues no puede haber delitos sin víctimas. No puede haber un delito sin víctimas o una conducta antisocial sin víctimas. No quiere decir que específicamente María va a ser la víctima directa o que siempre va a haber víctimas directas, ¿no? Muchas veces habrá víctimas indirectas, víctimas colaterales, en sí diferentes tipos de víctimas. No quiere decir que todos los delitos sean enfocados a dañar a María, ¿no? Muchas veces fue para dañar a Mari, o Marisela, y dañar a la María. En sí no es necesario que se dañe a una persona en específico para que algo o alguien sea catalogado como víctima. Un municipio puede ser considerado como víctima. Ya depende del delito. Si son delitos de fraude, si son delitos de robo, robos masivos, políticas públicas mal aplicadas, corrupción, algo en específico. Ahí las víctimas son los ciudadanos en general. Y así en este tipo de ideologías, en estos términos, ninguna se preocupó por estudiar las víctimas. Así que después, mucho después, fue cuando se preocuparon en estudiar ahora sí a las víctimas. Inclusive aquí, aquí en México, en los nuevos planes de estudio de todas las carreras aquí en México que llevan criminología, universidades que llevan criminología, la materia de victimología estaba nada más una vez o no estaba en el plan de estudios y era un tema agregado en otra materia. Pero ahora conocemos que hay ley general de víctimas, que hay áreas en específico, ya sea de la Fiscalía General del Estado o de la República o de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, asociaciones civiles, que se enfocan específicamente en el tratamiento, identificación y apoyo a las víctimas. Y es un área bastante difícil, muchachos, bastante difícil.
la victimología. Ya tenemos nuevos proyectos de ley, iniciativas. Ya cada vez más se va aceptando el estudio de la victimología. Primero, empezó como una rama de la criminología, ya que fue identificada y que ahora sí fue respetada, ha sido considerada como una rama de la criminología. Pero últimamente ha crecido tanto que podría ser que se haga un área en específico o algo totalmente diferente a la criminología. Quizás ya se haga una disciplina o que en un futuro crezca tanto que se llegue a ser una ciencia. Pero en fin, en el estudio de las víctimas ya se va mejorando, ya cada vez más escuelas formadoras de futuros criminólogos la aceptan más. Permítanme. Ahora sí, disculpen. Ok, entonces ya cada vez es más reconocida, ya está ahí diplomado. Profe, se escucha bien bajito. Ay, sorry. Listo. Ok, entonces cada vez más se identifica con diplomados, especialidades y va creciendo cada vez más la victimología. La victimología ahora sí que es aparte, nació después de todas estas escuelas que se enfocaron más en el delincuente, la pena y otras cosas. Y hasta después creció la victimología aquí. Y bien, hay otra parte muy importante, la criminología en América Latina. Ahora sí. Romero, lo prometido es deuda. Sí, Adelante. profe. Crimen y justicia en América Latina. 1977, José María Rico. Fue el primer intento de analizar de manera conjunta el fenómeno de la criminalidad y su relación con la justicia penal en América Latina. Ediciones posteriores. Su libro es uno de los trabajos pioneros sobre el fenómeno de la criminalidad en perspectiva regional y comparada en América Latina. Gracias. Muy bien. Este autor no, bueno, sí es un autor reconocido en América Latina, pero no tanto como Garófalo, perdón, como Quirós Cuarón o como Rodríguez Manzanera. Es uno de los que más se utilizan aquí, ¿no? Pero en sí aporta o fue de los que ya tomaron más en cuenta para ahora sí tomarle importancia al estudio criminal o al fenómeno criminal. Él hace este documento, hace un libro con esta ideología de que debería ser necesario estudiar el fenómeno de la criminalidad, que la justicia de América Latina, tomando todas estas ideologías que venían de Italia y todo, debería ser adaptado pues al fenómeno criminal de América Latina, que tenía que tener una perspectiva regional. No porque se aplique así en Italia quiere decir que al 100% se va a aplicar aquí en América Latina, tal cual. No, a lo mejor en un 70-60%, pero por eso tiene que ser adaptado el sistema al regional, al de aquí, al local. En sí, aquí en México ya había unos intentos de tener antropología criminal, allá como cuando andaba Lombroso saliendo y también las ideologías del panóptico y de los estudios penitenciarios,
sí hubo varios intentos, y entre esos fue Lecumberri en sus inicios. Pero pues ya sabemos que Lecumberri fracasó, y pues en sí la criminología como la conocemos, su concepto fue hasta 1955, si no me falla la memoria. 1955, 1965, cuando ahora sí se definió tal cuál iba a ser el destino o la finalidad de la criminología y del estudio de las nuevas ciencias o ramas de estos. Y bien, más autores, propósitos y enfoques de la criminología. De Olmo, él estaba entre la síntesis de la criminología y el derecho penal, de cómo debería el derecho penal tomar en cuenta la criminología para minimizar los efectos negativos de la criminalización. Aquí ya empezamos a tomar en cuenta el etiquetamiento, de que un delincuente se vuelve a etiquetar una y otra vez, de que esos efectos de la criminalización no solamente va a llegar al sujeto delincuente, sino también a la víctima, porque se vuelve a revictimizar, y al sujeto delincuente se le etiqueta una y otra vez, y que en ese proceso penal debería haber una correlación entre criminología y derecho para garantizar los derechos de todos. Zaffaroni también hablaba de los sistemas punitivos como expresiones de poder y control social. La pena y la sanción siempre la han tratado de manejar como un ejemplo o como algo preventivo para que las personas no se animen a cometer más delitos. Siempre como algo de que el Estado tiene poder y de que el Estado tiene poder de controlarte también. Zambrano Pasquel, la criminalización como expresión de la estructura política social. La criminalidad va a ser tan diferente en cada lugar porque también va a tener que ver cómo es su estructura política. Hay democracia, hay un estado de autoritarismo, socialista, ese lugar. Cómo es la sociedad, qué también se llevan entre ellos, qué tanto se respetan entre ellos. El tipo de crimen que haya en cada país o en cada estado o municipio va a depender de su cultura. Salvador Huerta, reducción de la criminalización y encarcelación de corto plazo y abolición, del sistema penal a largo plazo. Ok, desde entonces ya se hablaba con ir reduciendo o ir modificando el sistema penal. Con Salvador Huerta, fíjense, en 1985. Y cuando por fin se autorizó el sistema de justicia penal actual, fue hasta el 2012. Fíjense todo el tiempo que tuvo que haber pasado o que tuvo que pasar para que se tomara en cuenta esto. Porque antes las sanciones, las penas eran hasta de 300 años, 200 años y de cárcel, porque muchos no tenían cerezos todavía. 300 años de cárcel, 200. No, pues este ya tiene 100 y algo. No, pues este ya tiene 100 o tiene 90. No, pues no miraba este sujeto algo de beneficio en que las penas serían tan largas o que sean tan largas. Así que el sistema penal a largo plazo debería ser eliminado, también por el costo que trae a la economía del país. Alfonso Quirós Cuarón, uno de los, el máximo representante de la criminología en México, entre el 1910 y el 1978. ¿Quién me ayuda a leer? Pepe Santos. Carrillo después. Del López. Alfonso Quirós Cuarón, 1910-1978. Desempeñó varios cargos desde el campo de la medicina forense hasta llegar a ser el jefe de la sección psicológica del Tribunal de Menores, director de la Escuela Vocacional para Menores Delincuentes, jefe del Departamento de Investigadores Especiales del Banco de México, etc. Representó a México en diversas asambleas, congresos y conferencias de instituciones como Interpol, ONU, etc.
Muchas gracias. Quirós Cuarón, por eso fue tan importante, porque fue de los primeritos aquí en México en preocuparse en temas de criminología, en cómo debería ser esto algo interdisciplinario. Tuvo diferentes trabajos y especialidades, sí los tuvo, pero todas las trató de enfocar hacia el estudio de la criminología. Y llegó a tener tan nivel de importancia que pues estuvo representando a México en los congresos de seguridad y de medidas dentro de la ONU. Hay una división de la ONU que es sobre prevención y también de criminología. Y aquí es donde también Quirós Cuarón representaba a México. Y pues, que como lo dice, también la Interpol. Vámonos. También Quirós Cuarón. Perdón. ¿Quién seguía? De leer. No, profe. Adelante. Alfonso Quirós Cuarón, Estadísticas 1928-1966, argumentó por la prevalencia de los factores socioeconómicos sobre los culturales en la explicación de la criminalidad oficial en México, estableciendo como hipótesis que el incremento delictivo se encontraba directamente relacionado con el aumento poblacional, inversamente relacionado con el ingreso personal. Muchas gracias. Profe, de ahí quiero leer yo, Félix Escobedo. ¿Mande? Leo que de ahí quiero leer yo, Félix Escobedo. Ok. Muy bien, entonces, los factores socioeconómicos eran los principales que tomaban en cuenta Quirós Cuarón. Los culturales no tanto. En sí, creía que el mayor problema de México era esta parte, en la pobreza. Se enfocaba más en el estado de necesidad y en el estado de desorganización social que puede crear la pobreza, o que estos sujetos, como están más vulnerables, es donde existe mayor desorganización social. Y tiene razón, hay una cierta relación, no hay que marginizar estas áreas. ¿Son más vulnerables? Sí lo son. ¿Existe más desorganización social? Sí lo hay, pero no por eso siempre se va a tener en este concepto de marginados y que nada más en estas zonas vulnerables va a haber criminalidad. No, en todas partes puede haber, pero estadísticamente pues hay más desorganización social y más criminalidad en estas áreas vulnerables. Entonces lo miraba más como un problema socioeconómico que de algo que estaba impreso en la cultura del mexicano. También hablaba de esto tan importante. Incremento delictivo directamente relacionado con el aumento poblacional. Esto ya se los he comentado en algunas ocasiones. Que cuando una sociedad está diseñada para tener nada más a 100 personas, está bien. Tiene sus servicios para nada más 100 personas. Es un ejemplo, la 100. Su sistema educativo, de salud, económico, la cantidad de trabajos son exactos para esas 100 personas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene gente de otros lugares? Y no estoy hablando solamente de sus ideologías. Y no estoy viendo la migración como algo malo, no. Pero hablando sobre el impacto que puede llegar a tener este fenómeno en la parte económica, ahí sí es donde desestabiliza una sociedad. Porque los servicios y los trabajos, principalmente los trabajos y las áreas donde vivir, estaban diseñadas para 100 personas. Y que ahora existan 150 o 200 o 300, pues todo va a empezar a colapsar. ¿Por qué? Porque va a existir gran grado de irritabilidad, porque no hay espacio suficiente para desarrollarse. No quiere decir que estén codo a codo,
pero en el que exista tanta población en un solo lugar, sí estresa. Puede estresar a la persona que ya tenía tiempo de vivir ahí. Los servicios no son suficientes, no alcanza para todos, todo se acaba rápido. Entonces sí puede causar un cierto nivel de descontrol. Y esto puede ser un factor solamente de algo que impulse a las actitudes agresivas o antisociales. Solamente un factor, porque puede haber muchísimos otros factores. Y sobre todo tiene que ver la reacción que tenga una ciudad para llevar a cabo el control de este tipo de fenómenos. Y algo muy importante. Quirós Cuarón, igual no sé si ya supen un poco de la historia de Quirós Cuarón, pero él falleció dando clases. Qué triste. Falleció dando clases y precisamente falleció un 16 de noviembre. Como fue un gran exponente de la criminología en México, por él se celebra el Día del Criminólogo en México el día 16 de noviembre. Muy bien, ahora sí. Félix. Carranza, 1983. Tanto la delincuencia convencional contra la propiedad como la delincuencia femenina se hallaban vinculadas a la privación de recursos mínimos de vida. Mientras la delincuencia convencional contra la propiedad podría ser explicada por la falta de acceso a medios legítimos, y el terrorismo y los abusos de los derechos humanos deberían ser atribuidos a las fallas de liberalismo económico para sustentar la democracia política. Gracias. Muy bien. La delincuencia común o la delincuencia convencional. La delincuencia común o convencional van a ser estos delitos que se cometen más frecuentemente, como son los robos simples, como puede ser quizás un asalto, ya depende de la periferia, como pueden ser lesiones o faltas al bando o cualquier otra falta administrativa. Estas, pues en sí, Carranza lo decía y en cierto punto, pues es una constante que ha estado siempre en discusión, de que la delincuencia común es porque existe privación de los recursos mínimos de vida, que quiere decir que están en una zona vulnerable, que están en una situación vulnerable, ya sea económicamente u otro estado de vulnerabilidad, de oportunidades. Que la delincuencia no convencional quiere decir los delitos que son un poco más de más grado, que ya no va a ser un robo simple, sino que a lo mejor ya va a ser un secuestro o ya puede ser inclusive una agresión mayor o hasta un asesinato. Podría ser explicada por falta de acceso a medios legítimos. Él creía eso, no quiere decir que sea 100% respetable en este momento, pero que como no tenían una posibilidad de acceder a mejores oportunidades o a trabajos legales, digamos, entraban en la delincuencia no convencional. Y el terrorismo, por mucho tiempo no se ha querido reconocer aquí en México que hay terrorismo, pero sí hay terrorismo en México. Porque, ¿qué podríamos decir que es terrorismo, muchachos? ¿O cuál creen que sea la definición de terrorismo? O cuando escuchan terrorismo, ¿qué se les viene a la mente? Con fin político. Y a mí los Ay. terroristas aquí en México, bueno, tú Julieta. Que no hay terroristas en México, dijo. No, digo, para mí los terroristas en México serán como los polleros, ¿no? Los que cruzan a los migrantes y todo eso, ¿no?
Pues algo, profe, que quiera como imponer algo o imponer miedo a la sociedad o a un grupo de personas. ¿Apellido? Carrillo, que haga daño, pues. Sí, una situación en donde se presente un daño, una destrucción al orden, algo con fines de intimidación o para causar miedo y descontrol en la sociedad, eso va a ser un acto de terrorismo. ¿Quién levanta la mano? Yo iba a decir nada más que podría decirse que terrorismo podría ser de los que andan pidiendo dinero, ¿no? Que para protección y todo eso. Ay, casi no lo entendí. Entendí que dijo... Dice que los terroristas son los que podrían ser los que también andan pidiendo dinero, pero no creo. No. No, los que piden dinero para protección. De los que te dicen, que te doy dinero y yo te protejo o algo así. Pero son ellos mismos los que causan terror. Para protección. Profe, yo tengo una duda. ¿Como un cobro de plaza, algo así? Digo, perdón, como un Eso, cobro de eso. piso. Sí, el cobro de piso. Pero como Profe, Mándeme, Melissa. yo mire, ya ve que cuando agarraron a Ovidio Guzmán, pues Ajá. hizo un revuelo y habían amenazado como que si no lo soltaban iban a matar como a ciertas personas inocentes. ¿Eso se cuenta como terrorismo? Así es. es lo que iba a decir. ¿Tenía el mismo ejemplo, Kevin? Sí. Pues sí, así es totalmente. Un acto de terrorismo es aquel que es con este fin de causar un terror, descontrol, desorganización, caos en sí, que quiera causar caos en la sociedad. Todo esto para mandar un mensaje, o para dar a entender algo en la sociedad, como que esas personas tienen el control. ¿Les suena? Claro que les va a sonar, porque el narcotráfico hace actividades o tiene acciones de terrorismo. Solamente que aquí en México, por miedo, nunca han querido aceptar que eso es terrorismo. Pero Yo sí. pensé que iba a decir iglesia. ¿Mande? Yo pensé que iba a decir la iglesia. La iglesia. No. Bueno. Bueno, puede ser. No, pero ya en serio, del narcotráfico es terrorismo. Algún tipo de, cada vez que envían este tipo de mensajes, que andan cobrando piso, que ya dejan una narcomanta, una cabeza colgada, que desplazan a pueblos enteros, que se adueñan de minas, de ganado o de lo que sea. Profe, Esos son actos de terrorismo. Mándeme. ¿miró la noticia del pueblo que ganó lo de la rifa del avión? No, a ver, cuénteme. La rifa la ganó una primaria, creo. Compraron el boleto entre varios de la primaria. Sí. Y pues ganaron lo del avión, pero pues obviamente no agarrar el avión. Y les dieron dinero. Tarjetas con acceso a no sé cuántos millones les dieron poquito primero. Y sacaron para construir, estaban construyendo y una escuela, una iglesia, algo así. Y un grupo de sicarios supo que tenían dinero y fue al pueblito. No me acuerdo del nombre del grupo, de los Sí. sicarios, pero fueron al pueblito y los amenazaron y les quitaron, pues los quitaron todo el pueblo, está el pueblito corriendo para que no los alcancen y les quitaron pues las tarjetas con acceso al dinero. Ay, México, México, México. No te acabes. Profe, eso se mira como plan con maña porque qué casualidad que cierto pueblito se la ganó y que los narcos se lo quitaron. Suena como plan con maña. Como que... Y luego sí, Pero como que el gobierno lo hizo al DRE porque yo No. tampoco escuché de eso. O sea, eso tuvo les que haber quitaron sido todo el como bien pueblito, sonado. les quitaron todo el pueblito con sus casas, ganado y todo, aparte del dinero. O sea, lo sacaron con armas. Ay, qué coraje. Sí, mucho coraje. Y esas situaciones siguen pasando y eso es terrorismo, terrorismo. ¿Por qué?
También otro gran elemento para ser catalogado como terrorismo quiere decir que esté dañando directamente la soberanía de la nación. La soberanía de la nación. Quizá no lo han escuchado. Quizá no lo han escuchado que lo dice algún político o que lo dijo algún político en un momento. Y en sí, la soberanía de la nación es esto, como este poder, como esta organización en sí, de... Ay, permítame, no me dejan escucharlos, ¿verdad? Ni escucharme a mí mismo. Me parece que voy a tener que gritar la casa. Entonces, el terrorismo va a ser identificado. Permítame. Entonces, cuando daña la soberanía de la nación, también va a ser considerado como terrorismo. Entonces, todos estos grupos en sí están haciendo estos actos. Entonces, hablaba también Carranza sobre estos terrorismos y abusos de los derechos humanos que deberían de ser atribuidos cuando hay una falla en el sistema político. Entonces, ya se mete un poco más en el sistema económico, democrático y del proceso político de una nación para determinar por qué es que nacen estos actos de terrorismo. De otro de los autores más importantes de México fue Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera es uno de los autores literarios. Perdón, muchachos, tengo otra oficina aquí a un lado y parece que la hacen de adrede de estar gritando. Entonces, Luis Rodríguez Manzanera fue uno de los autores literarios de la criminología actual. Él en sí estudió primero Derecho, después estudió Psicología, después se especializó en criminalística, en investigación criminal, en polígrafo, también en la criminología actual, Derecho Penal, y desde 1973 ha sido titular de la criminología en la UNAM. Profe, Mándeme. ¿qué tan confiable es la prueba del polígrafo? No es tanto, ¿verdad? Porque puede haber gente que sepa, o sea, un psicópata, por ejemplo, podría controlar sus respuestas, ¿no? Sí es una buena herramienta, pero siempre debe de ser cotejada con otros exámenes. Por ejemplo, dentro del C3, del Centro de Control y Confianza, donde hacen los exámenes a quienes van a entrar a la policía u otras instituciones de gobierno, se hace un examen primero socioeconómico, para ver cómo está tu casa, el lugar donde vives, tu ambiente social. También se analiza la parte psicológica con varios compendios, con varios exámenes, pues de exámenes proyectivos, dibujos, también psicométricos. Después se hace la interpretación de los psicométricos y se le hace la entrevista a la persona para ver qué tanto hay de cierto o qué razón da de lo que salió de los resultados de sus psicométricos. Después está el polígrafo. Ya como el último paso es el polígrafo. ¿Para qué? Para tener todos esos antecedentes. Y el polígrafo es una entrevista bastante externa donde están conectados primero a la presión arterial, se les pone un cuadrito en el dedo para ver cómo son sus otras reacciones, su duración, qué tanto responde ante la presión. Y en sí pueden ser 5 preguntas nada más las que hacen, pero en lo de la entrevista y todo esto, van creando una atmósfera de tensión para ver cómo reacciona la persona. Entonces el polígrafo bien aplicado sí nos podría dar bastante validez, pero no al 100%. Y siempre debe ser cotejada con algo más, con lo de los psicométricos o la parte psicológica,
o también con la parte social y todo lo demás. Porque, pues sí, unas personas sí podrían autoentrenarse para intentar pues disuadir al polígrafo, pero pues lo demás hace que no les quede, que no les salga. Ok, profe, muchas gracias. Nada. Y para ser poligrafista no es como que yo vaya y, yo quiero ser poligrafista. No. Tienes que entrar a una convocatoria y entrar por medio de una institución de gobierno para poder acceder a una de estas instituciones que te forman como poligrafista. Por lo menos aquí en México sí es así. Y ya volviendo a Rodríguez Manzanera, hizo más de 150 artículos y 21 libros. En sí, dentro del estudio de la criminología, los que más utilizamos pues es criminología, así tal cual, donde están las bases que vimos aquí en clase. Está también la criminología clínica, victimología. Bueno, ha hecho un sinfín de libros y artículos. También es miembro de diferentes sociedades forenses, todavía está vivo. Se pueden encontrar de vez en cuando alguna conferencia de él, algún taller. En sí es de los máximos representantes que tenemos todavía. Y en sí, todos estos autores hacen que cada vez crezca más la parte de la investigación criminológica aquí en México. Hay también autores como Hilda Marchiori, que ya se los he mencionado otras veces, que ella es de Argentina, o Félix Trotsky, que cada quien desde su trinchera o de su especialidad hacen que crezca esta investigación criminológica. Abren libre estudio, reconocen a las víctimas como tal, que es lo más importante. Ya están reconociendo nuevas formas varios elementos que forman parte del estudio de la criminalidad aquí en general. Y sobre todo, los actuales se han enfocado a distinguir y a señalar qué es lo que sigue faltando en el sistema de justicia latinoamericano. ¿Qué es lo que sigue faltando aquí en México de aplicarse? Si bien muchos otros habían ya aceptado o reconocido a las víctimas como parte de su estudio, pero a lo mejor en México todavía no, y ya lo hicieron. Entonces vamos creciendo conforme las necesidades de la población. Profe, se escucha mucha interferencia, o no sé si soy yo. A ver, me voy a pegar más. Sí, yo igual. A ver, ya me pegué más al micrófono. Ok. En estas últimas investigaciones, pues, han aportado a la administración de justicia, política criminal, tratamiento del antisocial, seguridad, entre otros, en muchísimas áreas. Por eso nunca se debe dejar de investigar, por eso les puse esto aquí. Nunca se debe dejar de investigar porque podemos encontrarnos con una nueva área de la criminología que no había sido explorada, con nuevos modelos de investigación o de prevención que pueden ser de mucha utilidad a la sociedad moderna. En sí, si se fijan, hubo un gran cambio o un gran crecimiento, grandes diferencias de lo que era la escuela clásica, cómo inició, después de la positiva, después a la ecléctica, y cómo quedamos con los autores modernos que nos llevan a lo que conocemos o que se aplica hoy en día. Los nuevos sistemas de justicia penal, los peritajes actuales de criminología, a los nuevos sistemas de reinserción y tratamiento que existen, las nuevas políticas públicas y los nuevos sistemas de tratamiento criminológico. Y en fin, hasta aquí se nos han acabado los temas. ¡Yay! ¿Cómo? Felicidades, muchachos, han sobrevivido. Bueno, ¿Onta mi título? han sobrevivido a sus primeros temas de criminología. Les voy a subir la tarea. Mañana hacemos un pequeño repaso de lo que va a venir en el examen de la siguiente semana. Y pues listo, Calixto. Se nos acabó el cuatrimestre. Así que, pues ahí estamos pendientes, muchachos. Información, resumen, se las voy a pasar por WhatsApp y por correo.
Sus horarios del siguiente cuatrimestre van a estar en el CESWeb. Y pues si van teniendo una duda, me van avisando. Yo Bueno, entonces los dejo. tengo Para una que... duda. Yo, profe, tengo una duda. Mándeme. ¿La tarea va a ser a computadora o va a ser a mano? Computadora. Ok, gracias. ¿A modo de tabla o como usted lo puso? De que el apartado y luego ya la respuesta. Redactado. Ajá. Pregunta-respuesta. Ok, gracias, profe. Profe, entonces si México invierte en, ¿cómo se diría? En el ejército, ¿podría adquirir más poder que los carteles y eso? ¿O no? Pues no Interrogación. solamente está en el ejército, está que realmente se apliquen las sanciones como se deben. Entonces ahí no Profe, se... ahí es la corrupción, ¿no? Principalmente, porque muchas de las armas también son del gobierno. Sí, realmente no es de que el sistema no funcione. Tenemos un buen sistema, buena constitución, buenas leyes, pero en la aplicación es donde siempre se falla. Y es por esta parte de la corrupción. No es de que no exista buen proceso, existe un buen proceso, pero no lo llevan a cabo y se lo pasan por todas partes. Ese es el problema. En sí, muchachos, Ah, ok. les voy a dar un ejemplo. ¿Saben quiénes están más capacitados en temas forenses? Estados Unidos no, Latinoamérica. De México para abajo es donde hay más investigaciones forenses y técnicas forenses. Siempre se glorifica. Porque hay más violencia, ¿no? Bueno, la necesidad. La necesidad hace que estudies y que identifiques y crees nuevos sistemas de investigación. Pero actualmente Latinoamérica o lugares hispanohablantes, porque también España entra dentro de esto, es donde se ha avanzado muchísimo en estos temas. Muchísimo. Y siempre se glorifica a Estados Unidos y pues no, no. Sí tienen bastantes cosas muy buenas. Por ejemplo, la perfilación, que ellos son los reyes de la perfilación, pero en otros fallan. Otros fallan, otras cosas, bueno, fallan en otras cosas que aquí tienen años haciéndose. Y si se fijan, siempre nos ponen como los malos, los mensos, cuando eso siempre se ha aplicado aquí, pero pues de mala manera. Volvemos a lo mismo, la corrupción. Pero en fin. Vamos, sí se puede. En fin, ¿otra duda? No, profe, ninguna. Bueno, entonces los dejo para que continúen con sus clases. Bye bye. Gracias, profe. Bye, profe. Gracias, profe. Bye, profe, gracias. Bye, profe. Gracias, profe. Bye. Bye, profe. Bye.